Hoy Davos no es un lugar, es un síntoma. Un síntoma de lo que la economía ha dejado de ser neutral en un mundo que sigue usando las reglas de ayer para operar los conflictos del mañana. Y es que el sistema está más tensionado que nunca. El lema de esta edición, espíritu de diálogo, suena más a deseo que a una realidad. El síntoma de un mundo que sigue hablando de cooperación mientras tomamos las decisiones desde la desconfianza. Para analizar los temas que trataremos en el canal, aplicaremos sentido crítico y toda nuestra experiencia real en los negocios. Hoy no hemos traído solo un tema económico, hemos traído una excusa para desafiar nuestro pensamiento, para revisar algunas ideas que damos por sentadas y que quizás no encajan en el mundo, con el mundo en el que vivimos. Y no para decirte qué pensar, sino para que puedas preguntarte si el relato que estás usando hoy sigue siendo útil o simplemente es uno de esos que llevas repitiéndote desde hace años. Por lo tanto, hoy os traemos a otra mirada, la economía como arma. Davos 2026 y el nuevo orden mundial. Recordemos el formato del foro. Asisten 3.000 líderes de más de 130 países. Récord histórico. 850 CEOs de grandes corporaciones. 400 líderes políticos, incluyendo 65 jefes de estados o de gobierno y muchos más. Y recordemos también el contexto macro. Por un lado tenemos un crecimiento mundial esperado que se sitúa alrededor del 3,1% para los próximos 5 años. Recordemos que es uno de los más bajos de los últimos 30 años. Y por otro lado, tenemos una deuda global, pública y privada, por encima del 330% del PIB mundial. ¿Y por qué importa este contexto? Crecimientos bajos sostenidos implican menor creación de empleo neto, menor margen fiscal para estados, presión sobre el bienestar, mayor conflicto distributivo. Eso lo acaban notando familias y empresas antes que KPMG o el FMI. ¿Qué relato nos contamos cuando el pastel global crece menos? ¿Competir por más o perder menos? El tablero ha cambiado por completo. Atrás quedó la idea del comercio como aquel bálsamo para la paz. Hoy, entramos en la era de la economía como arma de precisión. El viejo relato de la eficiencia global. Totalmente, y es que con una deuda global en máximos históricos, nos tendríamos que cuestionar si realmente esta palanca está llegando a su fin. ¿Tendremos que potenciar la productividad para relanzar el crecimiento cuando no acompaña la natalidad ni la posibilidad de seguir emitiendo deuda a un ritmo tan salvaje? Cuando el crecimiento es bajo y la deuda es alta, el margen de error desaparece. Y si el crecimiento potencial se estanca durante tanto tiempo, el problema ya no es cíclico. Es estructural. Davos 2026 no intenta diseñar un nuevo sistema, intenta evitar que el actual se fracture del todo. Y es que en Davos no se vota nada. Davos es donde se alinean los relatos, que luego justifican las políticas, inversiones y, por supuesto, los conflictos. Llegamos en un momento que la confrontación geoeconómica se presenta como el tema estrella de la edición. La economía se está convirtiendo en un campo de batalla. Aranceles, subsidios selectivos, restricciones tecnológicas. Realmente no buscamos la eficiencia, se está buscando control y poder sobre todo ello, ¿no? Más costes ocultos en cadenas de suministro, inflación estructural por fragmentación, volatilidad en márgenes empresariales, que se estima provocarán una reducción del PIB global del 7% a largo plazo. ¿Cómo ajustamos nuestras decisiones cuando el relato de eficiencia global se rompe? Alguien que está teniendo mucho peso en estos cambios es el señor Trump. Y recordemos que llega este año con una delegación de más de 60 altos cargos, que es récord histórico. Les va a tocar defender la política de aranceles que están aplicando por encima del 10%, incluso llegando hasta el 15%, está en máximos históricos desde los años 40. Sí que es cierto que el dólar sigue representando el 58% de las reservas globales y el 47% de los pagos internacionales. Estados Unidos sigue siendo el centro, lo sabemos, pero ya no es el único centro. Washington defiende el sistema desde dentro, pero lo tensiona desde fuera. Esto genera una paradoja. El dólar domina, pero la confianza institucional empieza a tener grietas. Y es que, Mariano, cuando el árbitro decide jugar... Peligro. Cuando el árbitro decide jugar, peligro. Pero Estados Unidos sigue siendo el centro del sistema, pero ya no actúa como garante neutral. Se abren nuevos escenarios que hay que empezar a contemplar. En 2050, África representará más del 25% de la población mundial. Este continente contiene el 30% de los minerales críticos globales: litio, cobalto, tierras raras, etc. África ya no es el futuro, es el presente que Occidente ha llegado tarde a entender, y China sí lo ha sabido ver. China ha leído mejor el partido y está financiando masivamente el continente africano. Bueno, concretamente, Jonathan, más de $1 billón en estas últimas 2 décadas. $1 billón, dijiste. Wow.
Eso es muchísimo dinero. Yo creo que, China, ya nos tiene acostumbrados, ¿no? China siempre aplica una mirada mucho más estratégica a largo plazo y con movimientos como este realmente lo demuestra. Pero Jonathan, entramos en una nueva época, en donde el orden mundial ya no será Estados Unidos versus China. El mundo ya no se ordenará en dos polos. Veremos un mundo multipolar, donde los nuevos actores emergentes ganarán protagonismo y no vendrán a pedir, vendrán a negociar. Totalmente, Mariano. Y si unimos todo esto, un crecimiento bajo, Una deuda elevada, un comercio fragmentado, el uso de la geoeconomía como arma, un Estados Unidos más agresivo una China más sistémica, y una África mucho más autónoma, el mensaje es incómodo, pero claro. El mundo crece menos y compite más. y cuando el pastel no crece, la pelea ya no es por crecer más, es por perder menos que el otro. ¿Qué relato nos estamos contando sobre nuestro lugar en este mapa? ¿Seguimos creyendo en neutralidad económica o admitimos que nunca lo fue? ¿Cómo acabarán afectando todos estos factores a las familias y empresas? Pues probablemente se encontrarán con unos tipos de interés estructuralmente más volátiles, una inflación menos predecible, unos costes regulatorios y comerciales más altos. Se verán obligados a estudiar y analizar sus decisiones financieras de una forma más consciente, entendiendo qué posición ocupamos en el mapa. Saber dónde estás y de quién dependes. La geopolítica será una variable a tener muy en cuenta en los negocios, no solo el ruido externo. Davos 2026 no nos dirá qué va a pasar. Nos dirá, yo creo, algo mucho más inquietante, Mariano. Nos dirá realmente qué temen quienes están tomando las decisiones. Y cuando quienes toman decisiones tienen miedo y desconfianza entre ellos, el mundo se vuelve menos predecible y mucho más complejo. Por el día nos dedicamos a ayudar a empresas y grupos familiares a planificar su futuro y estrategia financiera. Y por las noches nos dedicamos a nuestra pasión, comunicar. Comunicar desde otra mirada, una mirada en la que utilizamos datos, métricas y a partir de ahí construimos relatos que invitan a pensar al oyente. Totalmente, Mariano. Pero fijaros en una cosa, y es que realmente esos datos no nos dicen absolutamente nada si no sabemos cómo interpretarlos, cómo ponerlos en contexto, y realmente lo importante es qué historia nos cuentan esos datos, ¿no? Qué historia nos cuentan y cómo condicionan nuestras decisiones. Y ya sabes, no te creas nada, Pero aprende a escuchar.